este tema de la comunicación de las marcas. Vamos a hablar un poco de publicidad, vamos a ver cómo debería ser el enfoque publicitario para nosotros poder comunicar lo que hacen nuestras marcas. Frecuentemente, como te decía hace un momento, muchas empresas subestiman la labor de la comunicación y muchas empresas te dicen, bueno, voy a contratar una agencia porque quiero que me hagas un comercial en televisión y nada más se centran en eso. Y no debería ser así, no necesariamente es así. Finalmente es cómo encuentras tú la mejor manera de comunicar tu marca de acuerdo a los formatos que tu público objetivo va a necesitar. O, por ejemplo, yo no voy a vender, para citar un ejemplo, digamos, coloquial y que viene al caso, yo no voy a ofrecer cerveza, digamos, un sábado en la noche en televisión. Yo no voy a poner en el gran show el comercial de cerveza. Si yo quiero hacer algo, comunicar el tema de la cerveza, yo me tengo que ir a la discoteca, yo tengo que hacer un evento o yo tengo que promocionar la cerveza ahí donde está el consumidor. No tanto hablarlo en televisión, porque al momento, ¿qué pasa cuando nosotros estamos viendo nuestro programa favorito y aparece la tanda comercial? Simplemente cambiamos de canal. Entonces, el enfoque publicitario tiene que ser ahora distinto. Vamos a hablar un poco acerca de ello, de la publicidad y cómo debemos enfocarlo desde un punto de vista estratégico. Muy bien. Y aquí parte sobre la siguiente pregunta y más o menos me gustaría que reflexionemos sobre ello. ¿Sigue siendo efectiva la publicidad actualmente? Lo que vemos en televisión, porque generalmente muchas personas y en general muchos comunicadores también relacionan eso, publicidad, televisión. Es como que a un comunicador le preguntas, ¿tú qué has estudiado? Yo estudié ciencias de la comunicación. Ah, eres periodista, te dice. Y no debería ser así necesariamente. Al final la comunicación abarca muchas cosas y una de las ramas importantes de la comunicación es la publicidad, cómo nosotros emitimos mensajes y cómo estos mensajes llegan a convencer, a persuadir, a disuadir al público objetivo para que haga o deje de hacer algo respecto a la compra de productos y servicios. Entonces, no subestimemos el trabajo de comunicación. Ante la pregunta, si sigue siendo efectiva la publicidad tradicional, ¿qué es lo que piensas? Particularmente yo creo que sí, sigue siendo efectiva, pero debe tener un componente, un complemento, que vamos a verlo más adelante, que está relacionado a la interacción con el público. En todo caso, si es efectiva, ¿cuál es la mejor manera de hacer publicidad? Lo vamos a ver en todo a lo largo de toda esta unidad de cómo nosotros podemos hacer efectiva la publicidad. Muy bien. Ahí vemos a imágenes, más que todo coloridas, en las cuales decimos, ¿no? Generalmente vemos anuncios bellos que nosotros decimos, wow, qué gran comercial, que impactan, pero vamos a ver la efectividad. Es decir, yo veo el comercial o el spot publicitario, me parece muy creativo, los personajes son muy buenos, la producción es espectacular, pero tú sales a comprar el producto después de ver esa publicidad. Ese es, digamos, al final el objetivo que debería tener. Entonces, no sé si ustedes recuerdan, hay un comercial que se llama Yungay, ¿no? Es de un guachimán que está en un lugar turístico y viene una señorita que habla inglés y le empieza a decir, quiero que te vengas en inglés, no quiero que te vengas a mi país, que estés conmigo, compartir un bonito momento, etc. Él simplemente la mira porque no le entiende, ¿no? Y ella aparte le dice al final, I want Yungay. Y él piensa en su costumbre, Yungay, Girón Yungay, Yungay es, y le da la dirección Girón Yungay y ella se queda pues como que, ¿no? Y finalmente esto promociona pues aprender a hablar inglés. Si nosotros analizamos bien este spot publicitario, el mensaje final y lo que más pensó la gente era que este comercial o este spot era un aviso sobre estudia inglés en un instituto X. Y la demanda de institutos de inglés creció gracias a esta publicidad. Y finalmente lo real, lo que promocionaba esta publicidad no era ello, ¿no? Era un producto de fascículos de inglés del diario Ojo. Al final, ¿quién compró el diario Ojo? Creo que nadie, y más, fue una publicidad gratis para el Himna y para, digamos, el británico en ese tiempo. Entonces, finalmente, lo que vemos ahí es que no hay una efectividad de la publicidad. Como dice, no vemos anuncios bellos, bien realizados, cómicos, etcétera, pero que no son nada efectivos, ¿no? Por ello, en este caso, hay comerciales que impactan emociones, hacen reír y, como te digo, no venden, no son nada efectivos por este componente que decimos, ¿no? Si no sabemos comunicar la marca, entonces no vamos a tener una buena publicidad, ¿no? Tal como pasa en este caso en Yungay y muchos otros que nos quedaríamos citándolo por mucho rato. Entonces, el publicista o en general las empresas tienen la convicción de que lo más importante en la publicidad es ser creativo, ¿no? Ganar premios, de que yo te contrato porque tú tienes tantos premios ganados, pero lo que más debe de primar en el aspecto publicitario es el tema de que realmente voy a vender mi producto usando la publicidad, realmente voy a hacer conocido mi producto con esto, yo voy a tener una adecuada exposición de marca
¿Vale la pena solamente invertir en televisión? Entonces, hay muchas preguntas por hacerse en el tema publicitario. Nosotros tenemos que madurar nuestra idea y saber qué es lo que queremos vender, cuáles son los mecanismos que vamos a utilizar para que nuestro producto sea o tenga el éxito que nosotros todos esperamos, ¿no? Entonces, como decíamos, tenemos la convicción de ser creativos, salimos de la universidad con eso, mira, soy creativo, voy a hacer esta producción. Entonces, ahí hay una confusión, ¿no? Entonces, una cosa es hacer publicidad y otra cosa es hacer películas, otra cosa es hacer, no sé, series, programas de televisión, donde sí puedes aplicar una historia, contar una historia y hacer ficción y arte. Pero en publicidad no debe ser así. En publicidad tú tienes que hablar del producto, hablar de tu marca con una adecuada estrategia. Muy bien. Vamos a ver a continuación un ejemplo, ¿no?, de lo que se hacía publicidad antes, ¿no? Un ejemplo básico, fundamental en lo que es el tratamiento de la publicidad. ¿Cómo era la publicidad entre las cervezas, por ejemplo, 15 años, 20 años atrás? Se vendía o se utilizaba mucho la figura femenina, ¿no? Y no se aprovechaba esta característica, como vimos hace un momento, de Brand Essence, el lado emocional, el tema de la personalidad, del querer comunicar un concepto arraigado al tema de experiencia, ¿no? En este caso vemos una publicidad que se llama Tócame, donde una persona sale en una discoteca y bueno, van a ver todo lo que pase ahí. Vamos a verlo primero y de ahí comentamos. Pues bien, como vimos, ¿no?, este spot publicitario, bueno, en realidad no hay mucho que decir, ¿no? Simplemente es una situación humorística, pero que no sé qué tanto le puede aportar a la marca en tema de personalidad, en tema de emociones, en el tema funcional inclusive, ¿no? O sea, si yo consumo una botella de cerveza, ¿me va a pasar esto? O sea, claro, la publicidad puede tender a exagerar un poco, a reírse de sí misma, pero con un enfoque basado en lo que quiere ofrecer la cerveza, o un enfoque basado en lo que pretende la cerveza brindarte como característica de marca, ¿no? En ese momento, digamos, Cristal no comunica mucho. O sea, si yo viendo después de ver este post publicitario te pregunto, ¿qué quiso decirme en la publicidad? O ¿cuál es el posicionamiento que va a tener Cristal a raíz de esto? O sea, toco la cerveza, ¿no? Entonces hay una confusión. La comunicación antes no era tan efectiva como ahora. Entonces ahora las marcas no eran tan masivas como antes. Ahora sí. Tú tienes que establecer estos mecanismos de comunicación para distinguirte a través de un discurso, contando una historia, construyendo el brand essence, lo que vimos hace un momento, y comunicándolo. Entonces, luego de ver este video, entonces vimos, sí, es muy creativo, pero vende. Entonces vamos a ver. Y ahí justamente vamos a hablar un poco de creatividad, el elemento exclusivo. ¿Qué es la creatividad finalmente? La creatividad, muchas personas dicen, bueno, es el arte de crear cosas nuevas. Hay que tenernos un poquito a hablar de eso, porque no significa solamente crear cosas nuevas, sino crear cosas nuevas y que a la vez esas cosas nuevas sean de utilidad, que sirvan a las personas para algo. Si no sirve una creatividad, entonces ¿para qué? ¿Para qué está ahí? Y aparte no es crear cosas nuevas, solamente hay un ente o un ser que crea cosas nuevas, que es Dios, digamos, ¿no? Si crees. Pero finalmente la creatividad es a partir de lo ya existente, a partir de los mecanismos o los recursos o las cosas que ya existen, tú formulas algo nuevo, ¿no? Algo nuevo a partir de lo ya existente, darle un nuevo significado a las cosas. Entonces, ¿cómo se creía o cómo se cree que es cómo se piensa que es la creatividad? Ideas novedosas, artísticas, con el fin de despertar el interés, ¿no? ¡Wow! ¿no? O sea, al final es para que la gente diga, ¡wow! Pero ese wow se traduce en ¿compro? O sea, te puede gustar, digas, mira, una pieza de arte, excelente. Pero bueno, ¿no? Y muchas veces eso es más como un fin. Como te digo, yo voy a estudiar, dicen, no, la gente, yo quiero estudiar publicidad porque soy creativo. Y no necesariamente tiene que ser así. Yo no hago publicidad porque soy creativo. Yo no hago publicidad para lanzar mensajes creativos. Vamos a ver en un momento por qué es que digo esto, ¿no? Entonces, finalmente la creatividad se piensa que tiene que impactar, que tiene que crecer admiración. Y por eso yo tengo que pensar al máximo en las cosas que voy a hacer, tipo el comercial que vimos hace un momento. Entonces vamos a darnos cuenta un poco de que lo pongo ahí como en off, ¿no? Porque no debe ser así. Digamos, olvídate de esas costumbres de tomar así la creatividad. Vamos a ver cómo tiene que ser realmente. Es crear ideas en base a objetivos de comunicación. ¿Qué es lo que pretendes que tu consumidor haga? Que cambie un comportamiento, que pruebe el producto, que tome conciencia de un determinado servicio público, que se comporte de una manera que tú quieres que se comporte frente a tu producto. Mira, por ejemplo, lo que pasa con Axe, lo que ellos comunican, ¿no? El uso del desodorante en todo el cuerpo.
lo comunican y la gente lo hace, porque quieren crear un valor a partir de ahí. El tema de seducción, por ejemplo. Eso no es gratuito, este tema de seducción es algo que está orientado a una creatividad, y toda la creatividad gira en torno al tema de la seducción. Entonces, eso implica finalmente lo que es la creatividad. Creatividad aplicada a una estrategia, a un concepto, ¿sí? Y la idea es mover a la acción al público objetivo, modificar esos comportamientos, que la gente compre, que sea efectiva. Y esto no es creando ideas por crear, sino teniendo un enfoque base. Recuerda nuevamente el Brand Essence. Si yo tengo el Brand Essence armado en cuanto al tema emocional, al tema de personalidad, si yo tengo un buen posicionamiento en mi producto, comunica o tu creatividad orientada a ese posicionamiento. ¿Sí? Vamos a ver ejemplos en un momento. Y finalmente es un medio, no es un fin. Es decir, yo utilizo mi creatividad para finalmente aprovechar esta estrategia y comunicar lo que realmente debo comunicar desde el punto de vista del marketing, desde el punto de vista del branding, del brand essence, ¿no? O sea, si yo construyo mi marca a través de un posicionamiento bien claro, a través de un nodo emocional, de un nodo funcional, de atributos de producto, a través de atributos sensoriales, etc. Si yo tengo ya todo eso construido, mi creatividad debe ser mirando a esa condición. No te vayas por otro lado. Si yo quiero vender amistad, yo no voy a pensar en, no sé, en conquistar a alguien en la discoteca. No tiene nada que ver con amistad. Entonces, busca bien tu mecanismo de brand essence y a partir de ahí comunica. Muy bien. Entonces, es más que todo un medio y no un fin, ¿no? ¿Cómo llegamos a vender el producto? Y no vender no vender la creatividad, sino la creatividad no se vende, sino finalmente la creatividad es utilizada para vender. Muy bien. Ok, entonces la creatividad, entendámoslo mejor así, ¿no? Elementos existentes que yo aprovecho para crear algo nuevo. Y eso lo comunico con el fin de generar o cumplir un objetivo formado en el Brand Essence, ¿sí? Muy bien. Entonces tenemos ahí un poco un versus, ¿no? En lo que es la publicidad tradicional y lo que es el marketing de contenido. Lo que es la publicidad tradicional finalmente dice, no solamente capta la atención en el corto tiempo, interrumpe cuando tú estás viendo tu programa favorito, no está en el lugar correcto, no está en el momento correcto, y esto hace que se pierda un poco el momento de cuando tú quieres ver tu programa favorito, por ejemplo. Llega a ser muy cara, sobre todo si lo haces en televisión, ¿no? A veces las campañas no tienen éxito porque no generan esa atención. Entonces la publicidad tradicional finalmente no es que sea mala, pero hay que saber un poco plantearla, ¿no? A través, por ejemplo, de una buena estrategia de medios, ¿no? Tú no vas a pautear un producto, no sé, vamos a poner un ejemplo, un pañal geriátrico, digamos, ¿no? En un programa como Esto es Guerra, por ejemplo. Imagínate, no guarda ninguna relación, pero hay casos, ¿no? Entonces, la publicidad tradicional tiene que estar orientada a la interacción con la gente. Y miren lo que pasa con el ejemplo del marketing de contenido, lo que te decía, ¿no? Finalmente das información de valor, cuentas historias, hablas del producto, pero más que todo desde el punto de vista emocional, lo que tú quieres vender emocionalmente, lo que tú quieres expresar con la personalidad de tu marca. No tanto es, mira, mi producto es bueno, es el mejor. No dice eso. Ahora la publicidad no debería decir eso, sino cómo tú te vas a sentir al usar el producto. Cómo tú le vas a dar un valor, no a partir de lo que consumes y dices, bueno, no sé, el producto es bueno o la comida es rica, sino lo hago porque me da cierto estatus, me da cierto valor a mí como consumidor, ¿no? Y esto, por ejemplo, tenemos el tema de redes sociales, los blogs, los videos en YouTube, lo que va a generar comentarios, las activaciones, los eventos. Esto es una forma de hacer publicidad también que puede acompañar a la publicidad tradicional al momento de anunciar. Correcto. Entonces, una cosa es la publicidad tradicional y otro es lo que le llamamos el marketing de contenido, ¿no? La interacción con la gente. Vamos a ahondar más en estos temas. Entonces, finalmente, hacer publicidad no es cualquier cosa, ¿no? Es una suma de habilidad, es una suma de inteligencia, es una suma de creatividad, pero sobre todo de estrategia, ¿no? ¿Y qué significa la palabra estrategia? Ahí vemos algunas definiciones cuando hablamos de comunicación, ¿no? Es, digamos, finalmente buscar soluciones efectivas ante el problema de comunicación. Es más pensar en el cómo para lograr el qué. Yo tengo un objetivo, digamos, quiero llamar la atención de la gente con mi nuevo producto. Entonces, ¿cómo voy a llamar la atención? Apelando al tema de lo que vimos en el Brand Essence, ¿no? O sea, tengo un tema emocional, tengo un tema funcional, tengo un tema de personalidad. Plásmalo en tu comunicación. Si yo quiero hacer el tema de un personaje, como habíamos visto en San Fernando, ¿no? Un extrovertido, dame la fiesta, criollazo, ¿no? El que siempre pone las pilas, entonces habla de eso, ¿no? Trata de investigar y mira cómo es una persona que está en las fiestas, que es pilas, que
ayuda a, no sé, a sus amigos, ay, baila, está en toda la diversión, en la chacota, por decirlo así. Entonces, trata de descubrir eso y eso plásmalo en tu publicidad, porque finalmente es lo que habla del producto, ¿no? Y habla de la marca y le estás dando un valor, ¿no? A este producto. Entonces, eso implica, quiero transmitir a una persona sobre ti, etcétera, en un objetivo, y finalmente, ¿cómo lo hago? A través de este tipo de mensajes, ¿no? Lo que finalmente tiene que hacer tu producto es, para hacerse conocido, es mantenerse en el mercado, promocionar algo, es decir, que la publicidad diga, mira, aquí estoy, existo, ¿no? Y finalmente, teniendo ese conocimiento, y la gente tenga conocimiento de lo que tú haces, y no solamente de lo que tú haces, sino lo que quieres transmitir, entonces ya estás logrando algo, ¿no? Estás logrando vender tu producto, por decirlo así. Finalmente, el objetivo de una buena estrategia es obtener los mejores resultados en términos de comunicación, ¿no? Quieres cambiar un comportamiento, quieres que te conozcan, quieres que prueben el producto, quieres que tomen conciencia, etc. Entonces, finalmente, el enfoque estratégico va por ahí, ¿no? Plasmar lo que tú construyes en el Brand Essence en una comunicación. Entonces, las estrategias van orientadas a eso, es cómo voy a hacer para que mi objetivo se cumpla, ¿no? Eso pasa en la política, te dicen muchas cosas, pero al final cuando te preguntas cómo lo vas a hacer, al final ¿no? hay algo difuso. Entonces, teniendo en claro qué hacer y cómo hacer, es la base de toda estrategia. Muy bien. Y ahí vemos, ¿no? Como un sello, ¿no? Bien potente y bien determinante. Sin estrategia, ojo, sin estrategia no puede haber publicidad. Sin estrategia no hay publicidad. Entonces, tómalo siempre en cuenta que el tema estratégico es hacia donde debe estar orientada toda tu creatividad. Y eso te permite no pensar en producción, en eventos, o sea, pensar en algo grande, en algo millonario, porque generalmente tú vas a tener una empresa y lo primero que te dicen no hay presupuesto. Entonces tú tienes que ser creativo para orientarlo a una estrategia determinada y que ello te va a servir para comunicar. Muy bien. La idea es pensar, como dice ahí, pensar fuera de la caja, salir un poco de lo establecido, salir un poco de los cánones ya, ¿no? de lo cuadriculado, por decirlo así, de lo encasillado. Pensar un poco, ¿no? A veces te podemos dar, o sea, vas a tener muchísimos problemas en publicidad. Igual te dice, oye, quiero el lanzamiento de un producto, pero tienes que verlo, como se dice, pensar un poco al revés, ¿no? Tratar de ver la forma de impactar al público a través de, claro, hablando del Brand Essence, pero pensando fuera de la caja, saliendo de los convencionalismos, diciéndole al público cómo comprar un producto de otra manera, ¿no? Saliendo de lo tradicional, de lo clásico. Y esa es la manera de comunicándote diferente, estableciendo un valor, la gente se va a fijar en ti, siempre y cuando estés de acuerdo a los objetivos del Brand Essence, ¿okay? Por ello es importante conocer bien nuestra marca, saber bien. ¿Te acuerdas que dijimos que en marketing habían 3 condiciones fundamentales? Lo que vendes, el conocimiento que tienes sobre tu producto, a quién se lo vendes, es decir, tu público objetivo también, conocerlo bien, sus variables, etc. Y finalmente el cómo lo vendes. Establecer mecanismos de diferenciación, qué es lo que te distingue a ti de otros productos, lo que se llama comúnmente como valor agregado. Entonces, hay que conocer bien nuestra marca, ¿no? Y tener en cuenta que nuestro producto, nuestra marca es lo que va a satisfacer la necesidad del consumidor, tanto desde el punto de vista funcional como emocional, que es el elemento creador base de las experiencias, ¿no? La experiencia que tú vas a tener con el producto es lo que va a determinar el comportamiento de tu marca. Habíamos hablado de touch points, ¿se acuerdan? Entonces, el producto es el elemento generador de experiencias por excelencia. Es el motivador de todas las actividades que hagamos de publicidad y marketing, ¿no? A nivel de las 4 Ps, a nivel de las 4 Es también que habíamos visto, ¿no? Es todo lo que tú, o sea, el producto es como, digamos, como muchos dicen, es como mi hijo, dices, ¿no? Entonces ahí tú vas a formar y vas a establecer todos los mecanismos para que pueda ser vendido. Tener un posicionamiento claro, saber lo que tú quieras comunicar con tu marca. Si lo hace Pilsen con amistad, si lo hace Starbucks con comodidad de estar en casa, si lo hace Coca-Cola con felicidad, también tú debes tener un concepto básico y a partir de ahí construir toda tu marca, ¿correcto? Sabiendo qué decir, como dice, a quién decir y cómo decirlo, todo en base a la construcción del posicionamiento y del Brand Essence. Mirando a 360 grados, es decir, que tu producto pueda ser promocionado, que pueda ser comunicado en todos los frentes, ¿no? Televisión, prensa, radio, eventos masivos, etcétera, etcétera. Todo esto con una sola mirada, campañable, integral. Y, como dije, manteniendo una promesa de valor. ¿Qué es lo que le vas a dar al consumidor que va a valorar en ti, de acuerdo a tu identidad, a lo que estás formando? Pues bien, esto nos va a permitir a nosotros ya poder comunicar de una manera sencilla, digamos así, teniendo en claro nuestros objetivos, teniendo en claro cómo lo vamos a hacer a través del Brand Essence.
Vamos a seguir con esto, vamos a hablar en el siguiente apartado sobre qué pasa con el consumidor, cuáles son los cambios que se han dado a través del consumidor en la industria, ¿no? Si el consumidor de hoy es el mismo, si ha cambiado, vamos a verlo en un instante.